Bueno, ya estamos regresando otra vez a Aristóteles, ya después de la muerte de Alejandro Magno, quien había tenido muchos beneficios gracias a su alumno, que no fue ingrato, pues también recibió perjuicios. El primero de ellos fue que hizo una especie de intercambio. Alejandro Magno, entre pues las cosas que le gustaba, era ponerle el nombre a sus ciudades que creaba. Entonces hubo varias que tuvieron el nombre de Alejandría. Sin embargo, hubo una especialmente famosa, Ciudad de Alejandría, que era un centro cultural, un centro de civilización muy importante en el mundo antiguo. Y en esa ciudad de Alejandría crea una gran biblioteca. En aquella época pues no existía la imprenta, entonces los libros eran exclusivamente a mano. Entonces Alejandro Magno le pide a Aristóteles: pues envíame tus libros más importantes para que estén aquí en la biblioteca donde los van a ver. Entonces le envía mucho de su material a esa gran biblioteca, pero la desgracia va a ser la llegada del cristianismo. Con el cristianismo, pues se empieza a considerar que es ateo, que es negativo todo lo que tiene que ver con la cultura griega. Se acaba con las Olimpiadas, por ejemplo. Se cierra el, los centros de estudio, particularmente la Academia de Platón. Se acaba con el Liceo de Aristóteles. Pero lo peor, que fue, digamos, uno de los grandes atentados contra la cultura universal, fue la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Porque esa biblioteca de Alejandría implicó la pérdida de mucho de el material más importante de Aristóteles. Aristóteles fue una verdadera enciclopedia. Fue alguien que escribió, les digo, de una gran cantidad de disciplinas científicas, pero el problema está que por esa visión de que no era cristiano, que era pagano, se destruyeron, se perdieron, y muchas veces lo que nos queda de las obras de Aristóteles son apuntes de algunos discípulos de el propio Aristóteles. O sea, son obras que pues se han ido pues manipulando. Por eso la obra de Aristóteles, siendo tan rica, tan importante, no es tan bien escrita como la de Platón. Pero sin embargo su obra es la que más ha trascendido hasta nuestros días. De las diferentes obras de Aristóteles, únicamente vamos a hablar de dos: de su ética y de su política. La ética fue una obra que él escribió dedicada a su hijo. Él, como ya señalábamos en el video anterior, muere su esposa, Pitias, y pues él era, como ya decíamos, heterosexual, no podía vivir sin el sexo de una mujer. Entonces tiene un amante, no se casa nunca con ella, pero sí procrea un hijo. Su nueva mujer se llama Erpilis, y tiene un hijo al que le pone, pues un poco en honor de su propio padre, el nombre de Nicomaco, Nicodemo. Entonces a él le va a dedicar su ética. El otro libro que es fundamental para nuestra disciplina, les digo, las grandes obras de Aristóteles son su metafísica, son sus obras que tienen que ver con la cuestión de la naturaleza, son sus obras de filosofía, de epistemología, etc. Pero para nosotros es la obra que lleva precisamente el nombre de política, la política de Aristóteles. Vamos a hablar un poco de estos libros. En su obra Ética a Nicomaco, Aristóteles se plantea pues una de las grandes disciplinas de las que es gran propiamente padre y fundador, que es la ética. No hay que confundir la ética con la moral, no es momento para hablar precisamente de ética, pero sí encontramos ya en la ética algunas consideraciones que tienen que ver con la política. El punto de partida de Aristóteles es la cuestión de que esté el hombre buscando siempre el bien. Todo lo que hace el hombre, dice Aristóteles, está encaminado a la realización de un bien.
Ese bien en ocasiones se encuentra en lo que él llama un justo medio. O sea, muchas veces creemos que los extremos son buenos, no, generalmente los extremos son malos. La verdadera cuestión ética está en el justo medio. Por ejemplo, es malo el ser un tipo osado que arriesgue innecesariamente la vida. También por el contrario, es malo un cobarde, alguien que sea exageradamente miedoso. ¿Cuál es el justo medio? La valentía. La valentía es un justo medio entre ese osadía tremendista, absurda, de alguien que se deja matar tontamente, y el cobarde que huye. Lo importante es ser valiente. Por ejemplo, también podemos pensar el ser avaro, alguien que no quiere gastar en nada, y el ser despilfarrador, alguien que tira innecesariamente su dinero en cosas innecesarias. ¿Qué es el justo medio? El justo medio es la generosidad. Es un justo medio entre esos dos extremos. Bueno, desde el punto de vista de la comunidad, él encuentra que lo importante es el bien común, el bien de todos, que el bien individual tiene que de alguna manera estar supeditado al bien general, al bien común. Entrando en temas económicos, en la política, perdón, en la ética, Aristóteles ya va a hablar de algunos de los temas económicos interesantes que se van a ir viendo después. Por ejemplo, el tema del valor. ¿De qué depende que valgan las cosas? Él ya encuentra que la existencia de la moneda pues es un medio de cambio, pero simplemente es un instrumento, es algo que inventó el hombre para facilitar las transacciones. Pero eso no explica por qué una cosa en relación con otra vale más o vale menos. Entonces, él es el primero en desarrollar una teoría de el valor y lo hace en la ética de la siguiente manera. Ahora bien, la reciprocidad proporcionada se produce por la unión mutua. Supongamos que A es constructor, B zapatero, C una casa y D un zapato. El constructor deberá recibir una parte del trabajo del zapatero, concediéndole a su vez el suyo en cambio. Si por lo tanto hay desde luego igualdad proporcionada y acción recíproca, se obtendrá el resultado de que se habla. De otra manera, el cambio no será igual o permanente, porque no hay razón que evite que el trabajo del uno sea mejor que el del otro, y por lo tanto tendrán que igualarse. O sea, aquí, como vemos, el primero que estableció la teoría del valor-trabajo no fue Adam Smith, y mucho menos Carlos Marx. El primero que establece la teoría del valor-trabajo, ahora polémica, discutible, es Aristóteles. Aristóteles es el primero que establece que es una vinculación del trabajo de una persona en relación con el trabajo de otra persona, lo que va a ser equivalentes desde un punto de vista ético el intercambio de las cosas. Desde luego hay un problema. Aristóteles es alguien que considera que los esclavos no son seres humanos. Entonces, quienes hacían la mayor parte del trabajo en aquella época, pues eran los esclavos. Entonces, ni modo de decir que el valor dependía de lo que hacían los esclavos. Entonces, él mismo tiene que darle vuelta a su propia teoría y hablar un poco de que muchas veces el intercambio se hace en razón a la necesidad que se tiene de otras cosas. O sea, que Aristóteles al mismo tiempo es padre de las dos teorías del valor que siguen siendo polémicas hasta nuestros días, la teoría del valor trabajo, la teoría del valor necesidad, que una cosa vale en razón de la necesidad que se tenga de ella. Bueno, finalmente en la ética, él considera que toda la tarea pública, toda la tarea de un buen gobierno es precisamente la del bien común. Entonces, si un gobierno se aparta del bien común, pues es lícito deponerlo, es lícito ir en contra de él. Y ya que entramos entonces a los temas políticos, pues hablaremos del libro fundamental desde el punto de vista político de Aristóteles, que es la política. La política es la gran obra de
Aristóteles. Es una obra muy interesante, es una obra que sigue influyendo hasta nuestros días, es una obra que influye en autores como Rousseau, como Voltaire, en fin, en los grandes clásicos, en Baudin, de nuestro pensamiento político. Él, lo primero que se plantea es lo mismo que Platón. ¿Cómo es que surge el Estado? ¿Por qué surge el Estado? ¿Por qué surge esa relación entre gobernantes y gobernados? No es que él va más allá, él es la voz de la naturaleza. Él encuentra, a diferencia de la situación de Platón, la necesidad económica como la base para la aparición del Estado, él encuentra que es la naturaleza la que genera esa unidad entre los hombres. ¿Y cuál es el primer elemento que hace que los hombres y las mujeres se reúnan? Pues simple y sencillamente es el deseo de procrear. O sea, es la sexualidad, no es la cuestión económica, sino es la cuestión del apareamiento. O sea, dice Aristóteles, todos los seres vivos buscan que existan seres semejantes a él. Por lo mismo, estos seres buscan tener hijos. Entonces, es la sexualidad. Fíjense, muchos critican, es que ¿por qué metes temas de sexualidad en estas materias? Porque el mismo Aristóteles es el primero que los mete. El mismo Aristóteles es el que explica que los hombres y las mujeres se atraen, se buscan y por eso conviven en lugares donde se puedan encontrar para poder crear familias. Entonces, partiendo de esa idea, el hombre es un ser que necesariamente tiene que vivir en comunidad, tiene que vivir en estado. O sea, no hay forma de que el ser humano no viva en comunidad. Dice, el hombre es un animal político, entendiendo por político animal gregario. Esto es más que las ovejas, más que las manadas de lobo, más que las abejas, más que otro tipo de animales que viven en comunidad, en enjambres, en rebaños. Los seres humanos tienen que vivir en comunidad, tienen que estar en vida común. Y entonces Aristóteles va a decir lo siguiente. En el orden de la naturaleza, el Estado es antes que la familia y antes que cada individuo, pues el todo debe ser antes que la parte. Suprimir el todo, no quedará ni pie ni mano, como no sea nominalmente, porque una mano separada del tronco no será mano más que de nombre. Todas las cosas que definen por los actos que ejecutan y los que pueden ejecutar, de suerte que al perder sus características propias ya no puede decirse que son ellas. Son comprendidas bajo un mismo nombre y eso es todo. Evidentemente el Estado se halla dentro del orden natural y es antes que el individuo, porque si cada individuo aislado no puede bastarse a sí mismo, lo propio sucederá con las otras partes con relación al todo. Ahora bien, el que no puede vivir en sociedad o el que no necesita de nada ni de nadie porque se basta a sí mismo, no forma parte del Estado. O es un bruto o es un dios. O sea, no puede haber seres humanos si no hay Estado, porque o serían animales, no sé, como ciertos animales no gregarios, porque muchos animales que también viven en rebaños, o como un animal, una bestia, un bruto no gregario, que hay en la naturaleza algunos que son animales así, animales solitarios, y o sería un dios que podría vivir sin necesidad de otros seres humanos. Los demás tienen necesariamente que vivir gregariamente en comunidad y esa comunidad pues es la que recibe el nombre de Estado. Entonces, aquí lo importante no es decir que existe o no existe Estado, sino lo importante es que el Estado cumpla un propósito, que el Estado tenga un fin, y ese fin y ese propósito tiene que ser el bien común. O sea, la existencia del Estado no es para oprimir, para limitar a los seres humanos, sino por el contrario, es para poder realizar las tareas que lleven al bien común. Él entonces habla de que la vida comunitaria
implica varias cosas. Empecemos por los temas económicos. Él encuentra que hay formas lícitas de obtener riqueza, formas ilícitas. Para esto lo primero que hace es distinguir entre dos ciencias, lo que es la economía, que él define como, es etimológicamente en el lenguaje griego, oikos casa, nomos administración, o sea que economía estrictamente significaría la administración de una casa, de un hogar. Dice, la economía es una ciencia, un arte muy bueno, muy conveniente, que permite pues la vida armónica, que piensa en el bienestar de una familia, porque la familia pues es la primera comunidad que Aristóteles trata de defender. Entonces, la crematística, por el contrario, es la ciencia de obtener riqueza. ¿Cómo se hace para obtener riqueza? No para administrarla. Aquí, crematística es lo que hoy llamamos economía política o simplemente economías a secas. Crematística, la ciencia de la riqueza. Él encuentra que las formas naturales, adecuadas y convenientes de obtener la riqueza son las que tienen que ver con la naturaleza. O sea, la recolección de frutos, o sea, la caza, ya cuando el hombre es civilizado, pues la agricultura, la ganadería, la pesca y algo curioso, el bandidaje, o sea, el cazar esclavos. Él encuentra que los seres humanos no son iguales. Hay diferencias entre seres humanos. Hay los que nacen para gobernar y los que nacen para ser gobernados. Las ciencias del esclavo es obedecer. El esclavo tiene que obedecer y el amo tiene que dominarlo. Incluso en otro aspecto que difiere totalmente de Platón es en la concepción de la mujer. La mujer debe obedecer al hombre. Dice así, por naturaleza, el hombre es superior y la mujer es inferior. Ahora sería acusado de patriarcal, misógeno y esas cosas, pero eso es lo que dice Aristóteles de acuerdo a la ideología predominante mayoritariamente en su época. Bueno, Aristóteles considera que estas son las formas puras, las formas adecuadas de obtener riqueza. ¿Cuáles considera inadecuadas? En primer lugar, habla del comercio. Él habla de que hay dos tipos de comercio. Un comercio, llamémosle, doméstico, el que alguien produce una cosa, produce comida, y otro produce ropa. Entonces hay un comercio en el que produce comida, vende su comida para obtener ropa y las demás cosas, y las otras comerciantes igual. Entonces ese comercio, dice, es bueno, es laudable, es adecuado, es conveniente, porque finalmente es, como ya lo dijimos, un intercambio de unas cosas que necesitan por otras cosas que necesitan otros. ¿Cuál es el comercio que no le gusta? El comercio al por mayor. El comercio de alguien que no produce, que compra cosas baratas y las revende caras. Esto es, obtiene una ganancia sin hacer nada. Entonces él considera que ese tipo de comercio al por mayor es inadecuado, es injusto, o sea, estaría en contra, digamos, de algunas de las actividades que hoy llamaríamos propias del capitalismo. Otra forma que él reprueba y considera como contrario a la naturaleza es el préstamo con interés. Él está en contra de lo que hacen los bancos, de la usura. Ahora, él considera que la naturaleza pues sí permite que un caballo y una yegua tengan un potrillo, pero no que un peso y un dólar den un euro, eso no sucede. Que siembres como Pinocho lo hacía dinero y fruto un árbol de dinero, no. El dinero es hijo del dinero, pero ¿qué es lo que es hacer hijo del dinero? Es algo antinatural. Por lo mismo dice, el préstamo con interés es contrario a la naturaleza. Por lo tanto, él está en contra del préstamo con interés. Y algo muy interesante, Aristóteles es el primero que critica el monopolio, o sea, el que sea una sola persona las que venda. Y ahí toma como por el ejemplo de Tales de Mileto. Tales de Mileto
un personaje pues, de la época de Sócrates, o sea, anterior a Aristóteles. Era un personaje que había llegado de Mileto, que llegó precisamente con Aspasia, y que todo el mundo lo criticaba, ¿de qué sirve que sepas tanto? Tú muy sabio y sabes de tantas cosas. ¿Y de qué te sirve si vives igual de pobre que nosotros? Le dice, miren, yo no soy rico porque no quiero. Ay, te retamos. No me retan, no, van a ver. Entonces, gracias a sus conocimientos astronómicos, se dio cuenta que iba a haber una muy buena producción de aceitunas, o sea, de olivas. Ya vimos cuando hablamos de Atenas que la economía ateniense en mucho se basaba, por un lado, en la vid, la producción de vino, y por otro lado, en la oliva, la producción del aceite de oliva, que se utilizaba no solamente para las ensaladitas, sino se utilizaba como combustible. Las lámparas quemaban aceite de oliva, o sea, era un elemento muy importante en el comercio. Entonces, los productores de aceitunas de olivas tenían que conseguir, era digamos una industria que empezaba una prensa de este tipo de, que eran una maquinaria muy rudimentaria, pero ya existía un tipo de maquinaria en esa época, siglo IV antes de Cristo, en el que se exprimían las aceitunas, se les sacaba el jugo y ese jugo se convertía en aceite. Entonces, quienes tenían las aceitunas y no podían tener esas máquinas, pues se les echaban a perder. Finalmente, la aceituna como tal es un fruto, y como todo fruto con el tiempo se echa a perder. En cambio, el aceite de oliva ya convertido en aceite, pues puede durar mucho tiempo. Además, es lo que realmente vale. Entonces, Tales de Mileto acaparó, compró o arrendó todas las prensas para hacer aceite de oliva. Cuando los que levantaron la cosecha buscaron quién les hacía, pues se encontraron que el único que tenía posibilidad de hacerlo era Tales de Mileto, y como tenía el monopolio, pues cobró precios exagerados, se volvió inmensamente rico, claro, dañando a los demás. O sea, fue en contra del bien común. Por eso Aristóteles pues también ve que es negativo el que alguien se aparte del bien común, y por eso está en contra de los monopolios. Solamente en un caso de guerra por parte del Estado se puede justificar uno, pero en fin, él es el primero que critica a los monopolios. Y entrando ya a sus ideas propiamente políticas, las ideas en las que pues él, por ejemplo, habla de que no es conveniente tratar igual a los desiguales. En un momento determinado, pues esto provoca problemas porque se está dando un trato inadecuado y crea muchos conflictos. Él se preocupa por las formas de gobierno. Y él establece las formas de gobierno que se consideran todavía clásicas hasta nuestros días. Él las divide en dos, puras e impuras. ¿Cuáles son puras? Las que buscan el bien común. Son impuras las que no buscan el bien común. O sea, la diferencia entre una forma pura de gobierno y una forma impura es que la naturaleza del Estado, lo puro del Estado, la razón de ser del Estado, es la realización del bien común. Entonces, si ese Estado se está apartando del bien común, es impuro. Si ese Estado está de acuerdo al bien común, es una forma pura. Ahora, el gobierno puede estar en una sola persona, en un grupo o en todos. Si es una forma de gobierno de una sola persona, pura, es una monarquía, es un rey, y el monarca es alguien que gobierna unipersonalmente, pero en beneficio de todo su reino. Es como una especie de buen padre que se preocupa por el bien común de todo su reino. Entonces es una forma pura de gobierno. Si es un grupo, se buscaría un poco siguiendo las ideas platónicas de que fueran los mejores. La palabra aristos, todavía hay marcas que se llaman aristos. Bueno, aristos significa lo mejor, lo más bueno. Entonces, es el gobierno de los mejores, el gobierno de los buenos. Gracias, gobierno de.
Entonces la aristocracia es el gobierno de los mejores. Entonces es un gobierno puro porque estos mejores van a buscar el beneficio de todos, van a buscar el bien común. Y finalmente hay a lo que Aristóteles le da distintos nombres. A veces lo llama timocracia, a veces democracia, en otras república. Es el gobierno de todos en el cual todos buscan el bien común. A él le tocó pues vivir ya la etapa final de la democracia ateniense y pues leyó y estudió las ventajas de la democracia. Entonces se dio cuenta de sus fortalezas y de sus debilidades. Sin embargo, él consideró que la democracia es una forma pura de gobierno cuando la democracia es un gobierno de todos en beneficio de todos, o por lo menos de el bien común. ¿Cuáles son las formas impuras? La forma impura de la monarquía es cuando una sola persona gobierna no buscando el bien común, sino el bien propio o el bien de sus cercanos. Eso se llama una tiranía. La palabra viene del que tenía la tiara. Incluso originalmente no era despectivo, pero ya Aristóteles le da ese carácter de un gobierno de una sola persona que no busca el bien común, sino busca el bien personal o el bien de su camarilla. Esto es la tiranía, un gobierno de uno que no busca el bien común. Luego, si es un grupo pequeño, se llama oligarquía. Olio son pocos, de ahí viene la palabra oligopolio, por ejemplo. Oligarquía es el gobierno de pocos, pero es un gobierno de pocos, no de los mejores, sino un gobierno de pocos para defender sus propios intereses, defender los intereses de grupo y no el bien común. Entonces la oligarquía es una forma impura de gobierno. Ya vimos que Pluto es el dios de la riqueza. Entonces plutocracia es el gobierno de los más ricos. Entonces él está en contra de la excesiva riqueza, por lo tanto, mientras que si los que gobiernan son los más sabios, es una aristocracia. Si los que gobiernan son los más ricos, es una plutocracia. Y esa es una forma impura de gobierno. Y finalmente existe la forma impura de la democracia, que es la demagogia. La demagogia es lo que ahora llamaríamos populismo, para entenderlo. Es una apariencia democrática. La demagogia y el populismo no necesariamente son de izquierda o de derecha, son medios de gobernar, que lo mismo puede utilizarlos un sistema u otro. La demagogia es engañar al pueblo, mover al pueblo, para hacerle pensar que está gobernando, para que logren los propósitos que el gobernante quiere. O sea, no es la búsqueda del bien común, sino la búsqueda del bien del gobernante, del bien del grupo cercano al gobernante, pero disfrazado de que es el pueblo sabio y justo, que es el conjunto el que está decidiendo. Entonces, es un gobierno de todos, pero que realmente no busca el bien común. De las formas que Aristóteles, evidentemente, pues no acepta ninguna impura, porque no buscan el bien común. De las formas puras, él ve que la democracia es muy débil, que fácilmente la mayoría de la población puede ser manipulada. También encuentra que la monarquía pues también es débil. Primero porque hay muchos pleitos por ser monarcas. Y segundo porque el monarca no tiene ningún límite, ningún freno y puede caer en la tiranía fácilmente. Entonces Aristóteles es partidario fundamentalmente de un modelo aristocrático, un gobierno en el que los mejores sean los que gobiernan. De esta manera, pues son la forma en la que más se puede asegurar la situación de que se dé lo más importante para un Estado, que es el bien común. Cuando un gobierno se aparta del bien común, entonces esto provoca las rebeliones, las sediciones y el mal del Estado. Con esto, brevemente, habría mucho más que decir de Aristóteles,
pero esto es lo fundamental. Y con esto terminamos con el pensamiento en la antigua Grecia, y para la próxima semana pues veremos lo relacionado con